Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver un video relacionado a procesos constructivos. Mi nombre es Gilmar Azar, soy ingeniero civil y estoy encargado de la cátedra de procesos constructivos para viviendas. En esta ocasión nos vamos a enfocar a los planos que se utilizan para realizar la construcción de una vivienda de 2 niveles. Son una gran cantidad de información, por lo tanto los voy a presentar de manera general y nos vamos a enfocar en los planos arquitectónicos y luego en otro video nos vamos a enfocar a los planos constructivos y los de hidráulica y eléctrica de una vivienda, para que nos vayamos relacionando cada vez más a este tipo de presentación, es decir, lo que contempla un diseño y la presentación de los planos. Para eso vamos a utilizar un video realizado del diseño en 3 dimensiones de la propuesta o del proyecto que vamos a estudiar. Este video fue realizado de un software llamado Revit, es decir, que en el software Revit, que es de Autodesk, ahí se ha realizado el diseño de la vivienda de 2 dimensiones y vamos a ver algunos de los aspectos que trae o ventajas que trae este software. Entonces, retomando el video que les mencionaba, vamos a ver cómo se puede ver en este software, cómo se puede diseñar una vivienda. Es decir, que acá el diseño se hace de una sola vez en 3 dimensiones. Se levantan paredes, se ponen muebles, se colocan acabados como puertas y ventanas. Se pueden diseñar escaleras también. Ese poste que está en el exterior era para un techo. Ese techo está apagado, así se dice. Es decir, el material ya se colocó, pero se puede apagar. Tenemos el inodoro, el lavamanos, ya ubicado para poder tener los espacios bien distribuidos. Ahí tenemos el segundo nivel. En el segundo nivel tenemos habitaciones, tenemos otro baño compartido y un baño principal para una habitación principal. Aquí tenemos las ventanas también, otras ventanas que están en el pasillo donde se sube por las gradas. Tenemos aquí una pequeña terraza y aquí tenemos el 3D ya con el techo colocado. Se ven las líneas de las paredes en la parte superior porque se llegó hasta ahí. Eso no se tendría que ver, solo se bajan las paredes a una altura para que no se choquen con el techo, con la cubierta de techo. Entonces, esto es a nivel de arquitectura. Es decir, la arquitectura del proyecto es esa. Ahora vamos a ver las secciones del mismo proyecto. Tenemos un perfil en el que se puede ver la sección longitudinal del proyecto. Tenemos del otro lado también para poderlo apreciar. Es decir, aquí tenemos el segundo nivel, el primer nivel. Si pueden observar, se ven los muebles, refrigeradora, cocina. En el dormitorio se pueden ver las camas, en los baños se ven los inodoros. Aquí tenemos también la parte de las escaleras. Esta es otra sección que se puede apreciar. Y además una sección en la parte frontal de la casa, de la vivienda de 2 niveles. Pueden verse las alturas de los niveles, 315 hasta el entrepiso del segundo nivel, 615 hasta el techo del segundo nivel. Entonces, esto es una de las formas en las que se puede diseñar utilizando un software. Entonces, como les mencionaba, a partir de ese software se puede elaborar los demás planos. Sin embargo, no es necesario que usted pueda hacer uso de un software como Revit para poder hacer el diseño o elaborar los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, porque ese es una capacidad que se adquiere
poder utilizar un programa como Revit y que algunos se especializan en eso. Es decir, que pueden ser dos personas las que están trabajando un proyecto, uno que tenga una especialidad en el manejo de este tipo de software. Y si ustedes lo llegan a aprender, pues excelente, les va a servir bastante porque ese software facilita la elaboración de los planos, porque originalmente se utiliza solo AutoCAD o es el software ahora un poco más convencional para poder elaborar los planos arquitectónicos. Aquí tenemos todas las pestañas de los planos que tenemos: arquitectura, estructurales, instalaciones hidráulicas y eléctricas. Entonces se hacen generalmente en AutoCAD. Sin embargo, teniendo la herramienta de Revit, eh, nosotros podemos obtener estos planos o cortes, es decir, cómo está distribuido el proyecto, un poco más fácil. Y se puede visualizar mejor. Ustedes lo pudieron apreciar en el video, vieron de que tenemos dos niveles, tiene una escalera metálica, tiene una distribución en la parte inferior, tiene una distribución en la parte superior, los baños, el patio. Entonces es bien importante poderlo visualizar en tres dimensiones. Sin embargo, nosotros tenemos que tener y aprender a poder analizar un plano solo teniendo las dos dimensiones, como estos que tenemos acá. Si se fijan, aquí vamos a ampliar. Tenemos una hoja que es de 55 por 55, que es como lo que estamos viendo en topografía. El tamaño de la hoja, al igual que el espacio para sellos, que es de 15 por 25 centímetros. Y la información básica que tenemos acá: el nombre de la hoja, la ubicación del proyecto, el propietario, quién lo dibuja, quién lo presenta, la escala, pueden ser varias escalas, entonces se pone según se indica, la fecha, las coordenadas del terreno y el número de la hoja, para poder hacer referencia en futuros especificaciones. Tenemos el norte, si se fijan, no necesariamente tiene que estar direccionado hacia la parte superior, en este caso era hacia allá. Ahora, este plano o este diseño se realizó primero teniendo el plano de topografía. En base al plano topográfico se definió cuánto era el área total del terreno. Entonces, ahora que ya tenemos el área total del terreno, podemos hacer el diseño dentro del mismo. Era lo que yo les menciono en la clase de topografía. Es decir, necesitamos conocer cómo es el terreno para poder diseñar. Si yo no conozco cuánto es el área de mi terreno, no puedo estar diseñando en el aire. Si yo no conozco cómo es la topografía de mi terreno, es decir, si tiene pendientes, si tiene algunos desniveles o alguna inclinación bastante grande, entonces yo necesito saber, porque así me adecuo con mi diseño o hago corte y relleno del espacio del terreno para poder ahora sí diseñar sobre él o tomarlo en cuenta para el diseño. Ahora aquí tenemos la planta arquitectónica, tenemos del primer nivel, aquí dice primer nivel, en qué escala está. La planta del segundo nivel, aquí está también. Nos vamos a enfocar aquí un minutito para poder explicar a grosso modo en qué consiste. Aquí tenemos la planta arquitectónica del primer nivel. Ojo, aquí tenemos varios puntos importantes. Los ejes. Los ejes son líneas imaginarias que nosotros vamos a tirar acá, que pasan en el centro de las paredes, del dibujo de las paredes, recordando que las paredes, en este caso el proyecto es con bloque de concreto de espesor de 15 centímetros. Por lo tanto, esta línea del eje A va a pasar en el centro de ese espacio de 15 centímetros de la pared de bloque. Es decir, que esos 15 centímetros son desde acá hasta acá, y esta línea que pasa en el centro es la del eje A. Luego, los ejes se colocan en el centro de las paredes. Aquí tenemos eje A, B, C, y en este se puso un D porque aquí iba un poste. Luego tenemos los ejes en forma horizontal, ahí se trabajan con números para no confundir. Aquí tenemos eje A, B, C, D, pueden continuar las letras. Y aquí tenemos ejes 1, 2, 3, 4 y pueden continuar los números.
Y igual, aquí se colocan las líneas que van en el centro de la pared. Tenemos también las cotas. Las cotas son las medidas que hay entre eje y eje y también sirven para colocar en algún otro elemento de la vivienda, como por ejemplo acá la puerta. Aquí tenemos la abertura de la puerta, aquí tenemos la puerta y el ancho de ella, 1 metro. Aquí tenemos jardín, que es en la parte frontal. Si se fijan, aquí tenemos también la cochera, aquí, perdón, y aquí es el acceso a la cochera. Y se le dibuja una pequeña pendiente que es la rampa que tiene la cochera. Este pequeño líneas rayadas que tenemos acá es un pequeño techo que tiene la cochera, que es para protección del portón de agua lluvias. Entonces aquí tenemos también ventanas. Las ventanas se dibujan más o menos así. Aquí queda un poquito grueso la línea. Y aquí tenemos ventanas de 60 centímetros. Aquí tenemos dos de 60 centímetros que están juntas. Ya lo vamos a ver en la parte frontal, porque toda esta parte, si ustedes lo analizan, es la fachada, la parte frontal de nuestro proyecto. Es decir, que al entrar tenemos unas escaleras que suben hacia el segundo nivel. Aquí hay un corte. Debajo de las escaleras tenemos el inodoro y un lavamanos. Y aquí tenemos la puerta. En el primer nivel siempre tenemos un acceso en el que vamos a llegar a la sala comedor. Luego tenemos un dormitorio principal que tiene su propia ventana. El comedor tiene un acceso sin puerta. Nótese acá que no hay puerta. Hacia la cocina. Y aquí tenemos una abertura de medio punto, se le llama. Ya vamos a ver si se puede observar en una sección de arquitectura. Aquí tenemos un mueble para cocina. Aquí tenemos, si mal no recuerdo, es la cocina y aquí tenemos el refrigerador. Tenemos una puerta bastante amplia de 1,80 por requisitos del cliente. La lavandería, que es una pila, y la parte también de la lavadora. Eso se debe de considerar para las instalaciones hidráulicas y eléctricas. Y aquí tenemos terraza. Todo esto es terraza, todo esto es patio, que puede estar engramado o se puede trabajar después. Nótese de que nosotros tomamos en cuenta para este diseño el presupuesto que tenía el cliente, que eran de varios miles de dólares, pero eso me reducía el tamaño del proyecto que yo podía presentarle, es decir, en metros cuadrados. Ese es un tema que vamos a ver más adelante en presupuestos, pero eso me reducía el tamaño de la construcción de 2 niveles, porque era un requisito del cliente que la construcción fuera de 2 niveles, pero qué tan grande podía ser, eso me lo limitaba el presupuesto de él. Aquí tenemos los dos carriles, retomando el tema, tenemos los dos carriles del parqueo y esta parte que aparece acá, que es una línea oscura que dice sección BB, es una sección que se realiza, que es un corte de la construcción en ese punto. Aquí tenemos otra sección que se llama AA y es otro corte en el que esta flecha está indicando hacia dónde vamos a ver el corte del proyecto. Es decir, que vamos a ver cómo se ve en, en elevación la escalera, esta parte del servicio sanitario, el dormitorio principal. Entonces todo esto se va a apreciar, mientras que esta sección se va a apreciar para acá. Y eso es lo que tenemos para el primer nivel, solo el primer nivel. En el segundo nivel, ya conocemos lo que son los ejes. Se escribe eje A' o A doble prima porque ya existe un eje A. ¿Y por qué pusimos tantos? Porque en este punto, en el segundo nivel, aquí esta pared de bloque de 10 centímetros, esta pared que tenemos acá, y en el primer nivel dijimos que era de 15 centímetros. Por lo tanto, la línea del eje en esta pared no pasa en el mismo punto que la pared del nivel inferior. Por eso se colocó otro eje distinto. Pero como están bien cercanos al eje A, entonces se le coloca A'. Y esta otra, como estaba antes del eje B, se le coloca A doble prima. Es decir, que hay dos ejes A similares o cercanos al eje A
del primer nivel. Y solo sirven como referencia. Si se fijan, este eje A doble prima pasa en esta línea, aquí también, de las paredes del segundo nivel. Además, es importante destacar de que las paredes internas del segundo nivel son de tabla yeso o paredes livianas. Tenemos el eje B, tenemos otros ejes y aquí es una referencia que se decidió colocar, eje R, aunque simplemente pudo haber sido eje F, que era el que continuaba. Aquí tenemos eje 1', 2', eje P, eje 3'. Para esto fue porque no queríamos colocar un eje 2', 2 doble prima y 2 triple prima. Entonces, ¿para qué? Entonces decidimos colocar otra nomenclatura. Si nos fijamos en el diseño, en la parte inferior teníamos sala, comedor, cocina y un dormitorio principal por requisito del cliente, pero también aquí tenemos un dormitorio principal que este sí tiene su propio baño privado con ducha también. Tenemos un pasillo al subir las gradas nos encontramos, aquí sería la subida, aquí esta flecha está indicando bajar. Aquí es al subir las gradas, tenemos un dormitorio 1, un dormitorio 2 y tenemos acá un servicio sanitario. En el servicio sanitario tenemos una ducha también y tenemos un pequeño, aquí tenemos una pequeña ventana para aireación del servicio sanitario, al igual que este que tenemos acá. El dormitorio principal tiene ventanas acá y tiene ventanas acá también los otros dos dormitorios. Nótese de que eh, este proyecto tiene colindantes en el lado oeste y en el lado este. Entonces, las ventanas es bien importante dejar claro de que no pueden haber ventanas colindando directamente con el vecino. Sin embargo, estas ventanas no dan una visibilidad directa con el vecino, ya que están a una altura eh, aproximadamente, si mal no recuerdo, de 1.60 metros de altura o 1.80 metros. Entonces eso es más que una altura promedio de una persona, además de que están exactamente atrás del inodoro. Eso es, como había dicho antes, es para ventilación. Aquí tenemos en la parte superior, en el segundo nivel, aquí tenemos una puerta que da a una pequeña terraza. Esta pequeña terraza tiene 1 metro de ancho. También era un requisito del cliente para poder poner ahí algunas sillas, alguna pequeña mesa para poder pasar un rato ameno con la familia. Así como este espacio que tenemos acá, que puede ser para una sala familiar en la parte del segundo nivel. Aquí sí ya podemos apreciar un techo. En esta parte tenemos el techo de la cochera del primer nivel. Aquí tenemos el techo de la cocina del primer nivel, que, ya que el segundo nivel solo se encuentra directamente sobre el espacio de la sala comedor dormitorio principal, este que tenemos acá. ¿Sí? Ahora nos vamos a la segunda hoja. Aquí tenemos A2. En la segunda hoja tenemos las fachadas, la fachada principal, aquí tenemos, esto es necesario elaborarlo en nuestro juego de planos. La fachada principal del edificio o de la vivienda de 2 niveles, tenemos la cochera, se puede ver la pendiente del techo desde acá porque es de 2 aguas y este es la parte más baja y llega hasta la cumbrera, la parte más alta. Tenemos las ventanas, son ventanas bastante amplias. Acá no hay ventanas porque si se recuerdan aquí al entrar por la puerta principal vamos a las escaleras y suben hasta el segundo nivel. Tenemos ventana para el dormitorio principal del segundo nivel. La puerta queda hacia la pequeña terraza que tenemos en el segundo nivel. Y eso es la fachada principal. Tenemos la parte trasera, la fachada trasera o posterior. Tenemos la puerta de 1,80 m que habíamos mencionado de ancho de la cocina hacia el patio, hacia la lavandería. Una altura de 2 metros de las puertas
Y aquí tenemos las ventanas del dormitorio de la parte inferior, el principal de la parte inferior, y los dos dormitorios secundarios que teníamos acá del segundo nivel. Esta altura que dice 80 centímetros o 1 metro, eso significa, o perdón, es la altura de la repisa, así se le llama, repisa, a la parte que hay entre el piso y donde inicia la ventana, que es bastante importante destacarla, así como la altura de la ventana y el ancho de la misma. Aquí se alcanza a ver la cochera que está en el primer nivel, recordando de que esta es la parte posterior. Aquí tenemos la escala 1 en 125. Tenemos un lateral. Este lateral es el oeste. Aquí se alcanza a ver la parte de la cochera. Esto es una pequeña techo para la cochera. Aquí tenemos el techo para la lavandería. Aquí tenemos el espacio para la cocina. Y estas tres ventanas que están ubicadas por la parte donde se sube en las gradas al segundo nivel. Y tenemos este pequeño espacio que es una ventana que es de la parte de el, el servicio sanitario que tenemos debajo de la escalera. Aquí tenemos la fachada lateral este, que es donde tenemos reflejado lo que les mencionaba, porque en este espacio tenemos vecino. Entonces no podemos exactamente, inmediatamente a estas paredes. Por lo tanto, no podemos poner ventanas tan eh, visibles o tan grandes para proteger la privacidad del vecino. Y acá tenemos una altura aproximada de 2 metros para estas ventanas, entonces, como les decía, es una altura para evitar que haya invasión de la privacidad hacia el vecino. En este lado, quizás se hacen la pregunta, ¿por qué tenemos estas ventanas entonces si dan hacia el otro vecino? La diferencia es que estas ventanas no dan directamente con el vecino que está a la par, sino que tenemos el espacio todavía de la cochera en el que nos da la oportunidad de poder generar ventanas a los laterales eh, de este diseño. Probablemente se pudo haber implementado otra ventana en esta parte, pero al parecer el propietario decidió evitar colocar una ventana en ese punto. Fue decisión del mismo. Y puede cambiar dependiendo del diseño de cada uno de ustedes. Ojo que aquí también se representan los ejes 1, 2, 3, 4 que se estaban viendo en la vista en planta. Aquí son las elevaciones. Y también se están representando los ejes que estaban en vertical en la vista en planta de los dos niveles. Eso va a servir para poder enfocarse qué es o cuál es el punto que están apreciando. Habíamos hablado de los ejes, la sección BB y la sección AA. En este caso, eh, tenemos solo la sección BB. Tenemos aquí en la sección BB se puede apreciar lo que les había mencionado anteriormente, lo que les había mencionado anteriormente de de la cocina, de la sala comedor hacia la cocina tenemos una puerta, un hueco de puerta que no tenía la puerta en sí. Teníamos un espacio para un desayunador que tiene 1,60 m de ancho y este marco que se le llama de medio punto. Y tenemos aquí las ventanas que se pueden ver en las otras fachadas, solo que aquí lo estamos viendo desde la parte interna del proyecto. Tenemos la ventana del primer dormitorio, las ventanas del dormitorio 1 y 2 del segundo nivel y el servicio sanitario del segundo nivel que estaba inmediatamente a estos dos dormitorios de la parte superior. Y por el momento solo voy a explicar un poco a grosso modo en qué consisten las otras hojas y lo vamos a dejar para otro video, para no saturarnos. Tenemos la hoja A3 que es de acabados, aquí dice planta de acabados. Vamos a ver todo lo que, algunos ejemplos de los acabados que se pueden colocar en un diseño arquitectónico, que ustedes también lo tenemos que aprender. Tenemos el E1 que es la planta estructural de techos,
el E2, que es la planta y detalles estructurales, el E3, que es el de detalles estructurales como para losas, paredes, vigas, columnas, el de instalaciones eléctricas e hidráulicas, y finalizando también con el de instalaciones hidráulicas de primero y segundo nivel, de aguas negras, aguas lluvias, aguas grises, etcétera. Espero haya sido de su agrado este video y quedamos atentos a las consultas que puedan realizar.